está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. El día de hoy, para esta asignatura, vamos a proponer un tema diferente, quizás allá algunos aspectos básicos que habíamos desarrollado junto con la profesora María Isabel respecto al conductismo. Entonces, vamos a ir a un nivel, digamos que un poquito distinto, que es el nivel de los procesos verbales. Hasta ahora hemos hablado de algunos conceptos como la asociación de estímulos, los condicionamientos, las contingencias. Hoy la intención es pasar a un nivel un poquito más elaborado. Yo espero que no nos perdamos mucho en este proceso. No voy a decir que es un tema fácil porque no lo es, ¿sí? Ni para nivel de pregrado, ni para nivel de posgrado, ni todavía hay muchos desarrollos que se están haciendo sobre este tema. La versión que yo les voy a compartir hoy está bastante simplificada, pero tiene la intención de que los términos sean claros para ustedes, porque probablemente es el primer contacto que van a tener con estos elementos conceptuales y digamos que vamos a ir mirando de a poco si llega a ser confuso, pues cómo lo podemos ir simplificando o pues haciendo un poquito más claro de alguna manera. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy es la teoría de marcos relacionales. ¿Listo? Esto es coherente con la siguiente actividad que ustedes van a tener que realizar, que creo que es creo que un mapa mental o un mapa conceptual, así que la idea justamente es poder dejar muy claros los conceptos. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos arrancar. Y voy a estar aquí súper conectada con sus preguntas para poder irlas respondiendo oportunamente. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando y voy a dar inicio para compartir mi pantalla. Bien. Lo puedo proyectar aquí, listo. Listo, entonces, perfecto, entonces vamos a revisar la teoría de marcos relacionales. Por sus siglas en español sería algo como TMR, pero no se usa mucho esa sigla. En cambio, sí se usa mucho en los documentos la sigla en inglés, que sería RFT. Entonces, voy a devolverme aquí un poquito al asunto que ya habíamos abordado del condicionamiento operante, solamente para hacer mención a una cosa, y es que la teoría de marcos relacionales se llama o le denominan como una teoría post-skinneriana, ¿sí? Y básicamente eso tiene que ver con que el condicionamiento operante, digamos que es uno de los aportes importantes que se le atribuye a Skinner, no porque haya sido el único que lo mencionó, porque sabemos que otras personas como Thorndike, Hull y otros, pero él sí hizo un análisis, digamos que mucho más aplicado, que permitió después otro tipo de aplicaciones. Así que esta teoría de marcos relacionales va a ser una teoría post-skinneriana, es como una profundización en la teoría o en los elementos que aportó Skinner, ¿sí? Que no necesariamente son propiamente teóricos, salvo por la teoría de conducta verbal, que esa sí fue una teoría que aportó Skinner. Entonces, básicamente, a manera de repaso, dentro del condicionamiento operante teníamos tres términos: el estímulo, la respuesta, o el estímulo antecedente, la respuesta, y el estímulo consecuencia, ¿cierto? El que se va de forma posterior. No sé si aquí se ve, estímulo, respuesta y consecuencia. Estos tres términos se van a mantener aplicados a los marcos relacionales. Tendríamos que tener presente que la respuesta
puede ser una respuesta motora, ¿sí? Como moverse a comer, por ejemplo, o a palanquear, como hace la ratica. Puede ser una respuesta emocional, ¿cierto? Como el miedo que se presentaba en el caso del pequeño Albert, o puede ser una conducta verbal, ¿listo? Y cuando hablamos de verbal, puede ser vocalizada, digamos, sonora, o puede ser también lo que hace referencia a pensar, ¿listo? Entonces, digamos que esta respuesta va a tener esos tres elementos, puede relacionarse con pensar, con comportarse en dirección a algo o con sentir algo, ¿listo? Esto va a ser importante porque la teoría de marcos relacionales busca explicar la conducta verbal, ¿sí? Y específicamente se va a centrar en el pensar. Aquí yo puse una pregunta que es, ¿tenemos pensamientos o pensamos? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Tenemos pensamientos o pensamos? Puede ser una diferencia muy sutil. No sé ustedes cómo lo perciben. Me gustaría saber, digamos, si perciben alguna diferencia allí desde lo que ustedes han revisado o desde sus aproximaciones hasta ahora al modelo conductual y a la psicología en general. Pero la diferencia aquí es una diferencia epistemológica. Recuerden un poquito cuando yo les hablaba de los modelos mentalistas y los modelos conductistas, ¿cierto? Los no mentalistas, los monistas, ¿sí? Y cuando hacemos referencia a tenemos pensamientos, es como si habláramos de una cosa, como si el pensamiento fuera un algo que está ubicado en algún lugar, ¿cierto? Entonces, esto es una postura mentalista, ¿no? Como muy cognitivista, como que tenemos un cerebro y allí suceden los procesos y entonces tenemos algo que se llama pensamiento. Desde el conductismo, en realidad, ¿cierto? Desde una posición no mentalista, lo que hacemos es que pensamos. Y pensamos es conducta, ¿cierto? Pensar es un verbo. Entonces, esto hace una gran diferencia en términos epistemológicos. Pensar, imaginar, recordar, hablar, asociar, todos esos, digamos que van a ser conductas. ¿Ok? O sea, la diferencia que vamos a encontrar aquí es puramente epistemológica. Ustedes me estaban poniendo en el chat, ¿cierto? Hace un momentito. Pensamos es como que los creamos, ¿no? Como que están ahí, están en algún lugar, decía Carla, o sea, efectivamente. Sí, es que cuando hablamos de pensamiento, de algo que estamos pensando, es como si hubiera algo por allí en algún lugar, ¿cierto? Diferente a cuando decimos pensar. Yolima dice, ¿no? Pensar es hacer un análisis, algo como traer a la mente. Claro que traer a la mente, aunque suena a traer como verbo, también hay como una postura algo mentalista, ¿no? Pero básicamente es una acción, es una actividad, ¿sí? Desde esta postura, pues vamos a hablarlo en términos de conducta. Ahora, si son conductas, ¿cierto? Igual que la ratica palanquea para poder acceder al alimento, igual que Albert, ¿cierto? Se sobresaltaba cuando veía la ratica, igual que muchas otras cosas que sucedían, digamos que vimos en la historia del conductismo. Asimismo, si el pensar es una conducta, pues entonces se aprende igual que cualquier otra conducta, es decir, se aprende con condicionamientos, ¿cierto? Modelamiento, moldeamiento, básicamente. Antes decíamos, en la historia de la ratica, ¿cierto? Que se asociaban los estímulos en el ambiente, ¿cierto? Hablábamos de condicionados, incondicionados, etc. Teníamos un alimento, en el caso de los perritos de Pavlov, ¿cierto? Que se asoció con una campana, que primero era un estímulo neutral y luego se volvió un estímulo condicionado. Tenemos la comida, en el caso de la ratica, que se asoció con la presencia de una luz verde, que al principio era un estímulo neutral, algo que estaba ahí en el ambiente, que no tenía ningún significado, y ya luego, estando condicionado, se asociaba directamente con el acceso a la comida.
¿cierto? Entonces, estas asociaciones están allí y ya las vimos en los diferentes tipos de condicionamiento. Pero ¿se puede hacer lo mismo con el pensamiento? Con el pensar, ¿cierto? ¿Se puede también condicionar esa conducta? Nosotros aprendemos el lenguaje usando el mismo tipo de asociación de estímulos. Me gustaría que escucharlos responder este par de preguntitas. ¿Cuáles son las primeras palabras que aprende un bebé humano? ¿Y cómo las aprende? ¿Qué creen ustedes? Si han tenido hermanitos menores, hijos, sobrinos, nietos, lo que sea. ¿Han visto algún niño pequeño? ¿Cuáles son esas primeras palabras que aprende un niño pequeño? Alrededor de los primeros 4 meses empieza a balbucear y a hacer como sonidos que no tienen mucho sentido, pero rápidamente, hacia los 6 meses, por lo general, pues ya están diciendo sus primeras palabras y desarrollan un cierto nivel de palabras hacia el año. ¿Identifican qué palabras son las primeras que aprende un bebé? ¿Cuál les suena? Y la segunda pregunta, ¿cómo las aprende? Claro que estamos hablando allí, ¿no? De entrada de que hay una asociación de estímulos. Entonces, vamos a ir viendo qué se les va ocurriendo. Vayan poniendo en el chat y así yo voy revisando lo que me comentan. Entonces, por aquí ya tenemos algunas respuestas. Carla pone que las palabras podrían ser mamá, papá, no, sí. Mamá, tetero, dice Jenny. Yolima dice tete, papá, mamá. Wilmer dice mamá. Repetición de palabras de sus padres, sí, es correcto. Muy bien, mamá, papá, agua, correcto. Fíjense, correcto, tete o mamá. ¿Cómo creen ustedes que aprenden las palabras? Entonces, las aprenden porque los adultos, los papás, por lo general, se las enseñan y se las repiten. Nelia dice, ma. Escuchar a los padres o familia decirlas. Correcto, exactamente. Fíjense en lo que pasaba en el caso del pequeño Albert. Él estaba frente a un estímulo neutral, ¿cierto? Algo que no le generaba ningún tipo de respuesta inicialmente, que era un ratón. Pero luego aparecía un estímulo que sí le desencadenaba una respuesta, ¿cierto? Que era un sonido fuerte, ¿cierto? Había algo en el ambiente que sonaba. Cuando papá o mamá o las personas en el ambiente empiezan a repetir esas palabras, como ustedes bien lo mencionan allí, mamá, papá, mamá, ¿cierto? Tete. Entonces los niños empiezan a hacer una asociación, ¿cierto? Porque si yo le digo tete, pero le muestro el tetero, ¿cierto? El niño empieza a asociar esas dos palabras, ¿sí? Sigo mamá, ¿cierto? Y de pronto en ese momento llega la mamá, ¿cierto? La llamé, mamá, mamá, y llega la mamá, empieza a asociar que al decir la palabra mamá va a tener respuesta de una persona en particular. Lo mismo con papá, ¿cierto? Entonces hay imitación, pero no solo hay imitación, ¿sí? Angie dice, la aprende por imitación. Claro, cuando ya la empieza a vocalizar, la vocaliza y puede haber un repertorio de imitación, pero cuando la está entendiendo, cuando está haciendo la asociación entre el sonido mamá, que todavía aquí quizás no produce, pero que sí lo escucha en el ambiente, y una persona en particular, eso es una asociación de estímulos. Estímulo persona, ¿sí? Y estímulo sonido mamá. Entonces, aquí lo que hay es una asociación, ¿verdad? El bebé desde muy chiquitito, ¿cierto? Tiene un contacto directo con mamá, ¿cierto? Sí, ya sea que lo lacte o ya sea que le dé tetero, lo que sea, no importa, pero hay un contacto de un cuidador con el bebé, ¿cierto? Entonces, eso hace una asociación muy similar a la que veíamos atrás, ¿cierto? Está esta persona y está el alimento, ¿cierto? Está este objeto y está el alimento, ¿cierto? Entonces, aquí hay un proceso, de todas formas, de refuerzo, ¿cierto? O sea, aquí está sucediendo un condicionamiento. Fíjense que lo mismo pasaba aquí atrás, ¿cierto? ¿A qué accedía la ratica o a qué accedía el perrito? Pues al alimento.
¿Mm? Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. Y así se van empezando a aprender algunas relaciones. Luego vamos a ponerlo en un bebé un poquito más grande, digamos un niño de 1 año, y ya un niño de 1 año empieza a comer otras cosas, ¿no? Entonces aparece el sonido, galleta, galleta, ¿cierto? Lo dicen los adultos. Y aparecen estas cositas extrañas, ¿cierto? Y el niño empieza a comerlas, a masticarlas, ¿cierto? Y le gustan, son ricas, son dulces, ¿m? Tienen chocolate, qué rico. Entonces, esto, que es un estímulo no condicionado, ¿cierto? Porque es un estímulo natural, ¿cierto? Es comida, empieza a aparearse con este estímulo que es el sonido galleta. ¿M? Esto es una relación aprendida, porque cuando me dan la galleta, me dicen galleta, ¿cierto? ¿Quieres una galleta? ¿Mm? ¿Quieres que traiga una galleta? Mira la galleta. Y cada vez que hago esto, estoy enseñándole al niño esta relación, ¿cierto? Galleta, esta cosa, es igual al sonido galleta. Claro, ya después con el tiempo los niños van a empezar a imitar y a decir, a empezar a simular estos sonidos. Pero incluso antes de que aprendan a decir algún sonido, ellos ya están aprendiendo esta relación. Están en silencio porque todavía no lo pueden pronunciar o no lo pueden decir o no pueden simular el sonido del lenguaje, pero esta relación ya la están aprendiendo. Listo, luego un poquito más grande le compran un libro de dibujitos y entonces ahora me dicen que esto también es galleta. ¿Mm? Mira la galleta. ¿Quieres esta galleta? Entonces ya esta misma objeto, este alimento, se empieza a asociar con otra forma, ¿sí? Que es esta. Entonces, esta cosa rica que yo me como es galleta, pero esta cosa rica que yo me como también puede ser esta. ¿Mm? Entonces aquí hay ya dos relaciones aprendidas. Ahora, aquí aparece una cosa bien interesante que se llama una relación derivada. ¿Listo? Una relación derivada es una asociación que se hace entre dos estímulos, pero que no fue entrenada. Yo no le enseñé que esto era galleta. Yo le enseñé esta y le enseñé esta, pero esta apareció súbitamente sin que yo la hubiera enseñado. ¿Listo? A eso se le llama una relación derivada. Resulta que hay ciertos estímulos que tienen una relación y ellos automáticamente, solitos y sin que yo haga nada, se van relacionando entre ellos y van empezando a generar una especie de red de información. Entonces, este se conecta a esta, después a esta, después esto se va a conectar, por ejemplo, con la palabra escrita galleta, ¿cierto? Y esto después se va a conectar con muchas otras cosas. Entonces, en muy poco tiempo, ¿cierto? Ese bebé humano, ¿cierto? Quizás en los primeros 6 meses de vida, empieza a aprender una relación, otra relación, otra relación, y empiezan a salir un montón de relaciones que parten de un solo objeto. Ahora, como yo no tengo contacto con un solo objeto, sino con un montón de objetos, pues el aprendizaje de relaciones va a 1000 por hora, ¿sí? Y se van aprendiendo y derivando muchos tipos de relaciones. ¿Listo? Si se van perdiendo en algún punto, por favor me van comentando por el chat para que yo dé respuestas a preguntas que aparezcan. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos hablando de marcos relacionales. ¿Listo? Son como tipos de relaciones, formas en las que relacionamos los estímulos. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de estímulos verbales, ¿cierto? De muchos estímulos, tipos de estímulos. El estímulo no solamente como la cosa física que está en el ambiente, sino también como la cosa que suena cuando me dicen algo y la que no suena, por ejemplo, cuando yo pienso en galletas, ¿cierto? Puede ser que yo estoy pensando en galletas de chips de chocolates, pero ustedes no lo saben. Puede ser que yo les estoy hablando de los perros de Pablo, pero en realidad estoy pensando en chips de chocolate, ¿cierto? Ustedes no tienen contacto con esa conducta de mi parte, pero está allí, ¿cierto? Es verbal, pero no es evidente para las otras personas, que es lo que pasa cuando pensamos.
Entonces, cuando hablamos de los marcos relacionales, estamos hablando que hay relaciones derivadas entre estímulos, son consecuencias relacionales. Esta relación, ¿cierto? De ahorita, sucedió como consecuencia justamente de los marcos relacionales. Esa es la teoría, ¿cierto? Eso nos dice la teoría. Entonces aquí yo puse las flechitas de diferente color. Estas de color oscurito son las relaciones aprendidas, pero hay otras relaciones derivadas. No solamente esta, sino que fíjense que había unas que no habíamos visto. Por ejemplo, esto es igual a esto, pero entonces yo derivo otra relación de ahí, que esto también es igual a esto. Perdón, se me fue. ¿Cierto? Entonces es bidireccional. Va en un sentido, pero también va en el otro sentido. Entonces aquí yo no tengo una relación, tengo dos. Igual acá, igual acá. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, en este caso, yo aprendí una y dos relaciones. Pero de esas dos relaciones que aprendí, derivé una, dos, tres y cuatro. O sea, hay dos relaciones aprendidas, cuatro relaciones derivadas. ¿Listo? Es decir, fíjense que son más las relaciones derivadas que las relaciones aprendidas. Ahora, en este esquema, ¿cierto? Yo no sé si ustedes serán de la generación de los Simpsons, no tengo ni idea. Yo sí. Me acuerdo que llegaba del colegio a ver los Simpsons. Esa es una de mis relaciones. Entonces, está Maggie. Maggie se va a relacionar con estos otros cuatro personajes, ¿cierto? Estas son relaciones aprendidas. Estas que estoy poniendo aquí como flechitas naranja. La relación de Maggie con Homero es ¿cuál? ¿Qué relación hay entre Maggie y Homero? Maggie y Homero tienen una relación, ¿cierto? Donde ella es la hija de Homero. Maggie es la hija de Marge. Maggie es la hermana de Lisa. Y Maggie es la hermana de Bart. ¿Listo? Tenemos cuatro relaciones. Ahora, vamos a ver, esas son las cuatro relaciones aprendidas. Pero se supone que por cada cuatro relaciones aprendidas se derivan al menos 16 relaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las relaciones derivadas que encontramos aquí? ¿Cuáles se les ocurren? Si Maggie es la hija de Homero, ¿cierto? Entonces Homero es el papá de Maggie, ¿cierto? Entonces la primera es esta, que es la que se devuelve. Si Maggie es la hija de Marge, pues Marge es la mamá de Maggie, ¿verdad? Aquí tenemos una relación de hermana y hermana. Aquí es hermano y hermana. ¿Vale? Entonces fíjense que ahí ya tenemos cuatro relaciones más. Y así van saliendo cada vez más relaciones. Marge, ¿cierto? Es la mamá también de Bart. Pero Marge también es la mamá de Lisa. Y Homero es el papá también de Lisa, pero también es el papá de Bart. Y Bart es el hijo de Marge, pero también es el hijo de Homero y es el hermano de Lisa. Y así sucesivamente. O sea, van a salir más y más y más relaciones. Entonces tenemos cuatro aprendidas, pero van a empezar a salir muchas otras relaciones derivadas. Entonces, fíjense que esto va a empezar a suceder con todo, ¿sí? Entonces, ustedes están aprendiendo teoría de marcos relacionales y esta información la están relacionando con condicionamiento y esto lo están relacionando a su vez con los perros de Pavlov y esto lo están relacionando además con, ¿sí? Entonces están empezando a hacer unas asociaciones en este momento y esos aprendizajes que hagan hoy se van a derivar, ¿sí? Con otro tipo de informaciones que ustedes van a ir dándose cuenta a lo largo del tiempo, ¿cierto? De los que no son conscientes, pero que cuando ustedes están fortaleciendo una relación aprendida o asociada, pues se van fortaleciendo otras paralelamente. Esto puede ser muy bueno en términos de aprendizaje y también es muy malo en términos de aprendizaje. O sea, esto es nuestra ventaja evolutiva y es nuestra desventaja evolutiva.
Porque así como hacemos asociaciones sobre información nueva, conocimiento y demás, también podemos hacer asociaciones problemáticas. Y si, por ejemplo, yo tengo un condicionamiento problemático hacia un estímulo que me genera ansiedad, ¿sí? Pero ese estímulo que me genera ansiedad se empieza a condicionar con otros estímulos y con más y más y más y más, esto se me vuelve un problema cada vez más difícil de manejar, ¿sí? Porque es un problema que no se queda quieto, es un problema que está en constante aprendizaje y en constante crecimiento. Entonces, a veces las personas llegan a consulta, llegan a terapia y refieren que uno de sus principales problemas o sus principales malestares son los pensamientos. ¿Por qué? Pues justamente por todas estas derivaciones que empiezan a aparecer. Hay diferentes tipos de marcos relacionales. Está coordinación, oposición, distinción, comparación, etcétera, etcétera, etcétera. Coordinación es como los que estamos viendo justo ahora, ¿cierto? Coordinación es el de la galleta. Esto es igual a esto. Esto es un marco de coordinación, porque son iguales, ¿sí? Una cosa es igual a la otra, están coordinadas. Un marco de oposición es algo que sería opuesto a, ¿cierto? O sea, coordinación es que es lo mismo. Oposición es que es lo opuesto, lo contrario. Por ejemplo, blanco, negro. Luz, oscuridad. ¿Sí? Esas son relaciones de oposición. Distinción es diferente a. Por ejemplo, el estímulo condicionado es distinto al estímulo incondicionado. ¿Cierto? Son cosas distintas. Condicionamiento clásico es distinto a condicionamiento operante. Es una relación de distinción. Comparación, ¿cierto? Algo en comparación con otra cosa es más que, menos que. O tiene, por ejemplo, como cuando uno hace un cuadro comparativo de un tema, ¿sí? Esto en comparación con esto. El psicoanálisis aborda el inconsciente, mientras que el conductismo aborda tal cosa, ¿cierto? Es una comparación. Jerárquico. Jerárquico implica una relación, digamos, vertical, donde hay algo más arriba, más abajo, como en un organigrama, ¿sí? Como que hay cosas más que, menos que, como por ejemplo, decir que, en este caso, Homero es el papá de Maggie, ¿sí? Digamos que aquí hay una relación de jerarquía. Jerarquía, entre comillas, como por el rol parental, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, papá y mamá están en un lugar jerárquico diferente, por ejemplo, a los hijos. Temporal, ¿sí? Antes que, después que, todo lo que tiene que ver con relaciones temporales. Relaciones espaciales, ¿cierto? Aquí, allá, aquel. Condicionalidad, si tal cosa, entonces la otra cosa. Causalidad, esta cosa causa otra cosa. Y los marcos deíticos, que son combinaciones entre las relaciones espaciales y temporales. Y de persona, lugar y tiempo. ¿Listo? Entonces son todas estas relaciones, son las que, digamos, son tipos diferentes de marcos en los cuales se pueden generar relaciones. Bien. Ahora, tengo aquí un ejemplo, ¿vale? Esto, digamos que se llama la transformación de funciones. ¿Qué quiere decir la transformación de funciones? Voy a devolver aquí. Que estas relaciones que yo aprendí, por ejemplo, esta relación, no sé, jerárquica entre Maggie y Marge, ¿cierto? Donde decimos que Maggie es la hija de Marge y que Marge es la mamá de Maggie, ¿cierto? Esta es una relación, por ejemplo, jerárquica. Esta relación puede cambiar, ¿sí? A ese cambio que se da en una relación se le llama transformación, ¿sí? Transformación de funciones en la relación. Voy a volver aquí. Y les hago esta pregunta. ¿Qué cualidades asignaría a esta persona que lleva flores a su novia? ¿Listo? Me gustaría que lo contestaran, por favor, en el chat.
¿Qué cualidades, cómo describiría, por decirlo en esos términos, a esta persona que lleva flores a su novio? ¿Ustedes qué dirían de esta persona? ¿Este tipo qué? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué ideas se les van ocurriendo al respecto? ¿Listo? Esto es para ver un ejemplito de cómo pueden transformarse las funciones del lenguaje. ¿Listo? Entonces, aquí necesitamos justamente activar sus marcos relacionales. Esto es igual a ¿qué? ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo describirían este personaje? Todo lo que se les ocurra. Entonces aquí ya alguien se me animó. Yolima, por ejemplo, dice, es un hombre detallista. Perfecto, detallista. Nelia dice romántico. Jenny dice detallista, romántico, caballero, especial, romántico. Uf, me encanta. Fíjense que son cualidades bien especiales, ¿no? Atento a lo que le gusta a la pareja. Excelente, excelentes relaciones. Ahora, voy a intentar hacer una alteración de funciones mientras que ustedes me siguen dando cualidades. Voy a intentar alterar sus funciones. ¿Listo? Agregándole un contexto. La semana pasada ella cumplió años y él la dejó plantada en el restaurante. Ella lo llamó y no respondió por 4 días. Ahora, ¿qué cualidades le asigna a esta persona que está llevando flores a su novia? ¿Qué cualidades tiene ahora que sabemos algo más acerca del contexto? ¿Cómo cambian las funciones? ¿Sí cambian o no cambian las funciones? ¿Qué opinan? Listo, voy a empezar a leer entonces las respuestas derivadas del posible cambio de funciones. Vamos a ver. Bueno, aquí todavía están llegando las respuestas anteriores. Detallista, romántico, amoroso, tierno, bueno. Ya empezamos a llegar, es que tenemos ahí un pequeño atraso de información. Entonces, descarado. Ok, este es un descarado. Se siente culpable. Es un incumplido. Es desatento, grosero, descuidado. Ah, bueno, cambiaron, ¿cierto? Entonces sí logramos alterar las funciones, ¿cierto? Bueno, esto de la alteración de las funciones es básicamente lo que nosotros hacemos en terapia cuando utilizamos la teoría de marcos relacionales. Lo que hacemos es cambiar las funciones del lenguaje alterando el contexto. ¿Listo? Entonces, esto no es magia, esto es conductismo puro. Y obviamente para poder hacer esto, se espera que uno tenga muy claros los estímulos, las respuestas, las asociaciones, los marcos, ¿sí? Porque todo esto se va a activar de una forma elaborada. Esto, lo que les digo, este tema no es sencillo, ¿sí? Y no espero que sea tan sencillo para ustedes, pero sí quería presentarle de una forma que relativamente los acercara un poquito más al tema, porque seguramente cuando ustedes lean la información de este tema para poder hacer la elaboración del trabajo, pues puede ser que se encuentren con muchos de estos concepticos por acá. ¿Listo? Entonces, esto me parece bien importante. Hay otros elementos que podemos tener allí presentes, como por ejemplo que las relaciones, digamos que hay como diferentes formas, propiedades, perdón, propiedades de los marcos relacionales, como que hay unos principios bajo los cuales funcionan. O sea, esto no es algo sencillo en realidad. Y no es sencillo tampoco lograr una transformación de funciones verbales, o sea, usar un ejemplo, digamos que relativamente cercano para lograr este tipo de cosas, y todos estamos haciendo esto todo el tiempo, ¿sí? Permanentemente estamos haciendo alteración de funciones. Entonces, vale la pena
prestarles atención. Tengan presente que los ejemplos que yo les di, por ejemplo, este de las galletas, solamente se refiere a un marco de coordinación. Todas estas relaciones son de coordinación porque todo es igual a todo, ¿cierto? Esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, relaciones jerárquicas. Quizás si utilizáramos otras cualidades, por ejemplo, la edad, ¿cierto? Mayor que, menor que, seguramente encontraríamos otro tipo de relaciones. Por ejemplo, podríamos proponer relaciones temporales, ¿cierto? Como quién nació primero y quién nació después, ¿no? Entonces, no sé, primero nació Mero, después nació, no sé, Bart, después Lisa, en fin. En las relaciones, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Comparación, ¿cierto? No sé, Lisa es mejor estudiante que, ¿cierto? Bart, por ejemplo, ¿sí? Pero Bart es mejor montando patineta y haciendo deportes extremos que probablemente Lisa, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que podríamos jugar mucho con todas las múltiples relaciones que se pueden llegar a generar. A ver, profe. Voy a leer sus participaciones. Dayana dice, la terapia de aceptación y compromiso, ¿qué tiene que ver con el tema? Gracias. Sí, esa pregunta es importante. Espérame a ver si hay otras que se asocian. Está tratando de tapar la falta que cometió al personal. Ya se ve con otro punto de vista, correcto. Profe, me gustaría que hablara de las propiedades de la teoría de marcos. Ok, listo. Entonces, en cuanto a la terapia de aceptación y compromiso, se llama ACT, terapia de aceptación y compromiso. De hecho, no es la única, hay muchas terapias que se llaman terapias de tercera generación y están estrechamente relacionadas con la teoría de marcos relacionales, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso particularmente tiene como un fundamento que se llama el Hexaflex, y es que durante la terapia se van a activar 6 procesos, ¿sí? Y varios de esos procesos van a tener que ver justamente con este tipo de relaciones verbales. Entonces, fíjate, si tú revisas el Hexaflex o si ustedes revisan el Hexaflex en The Act, yo no sé si, perdónenme, yo me escapo aquí un segundo de esto. Si yo abro Google, creo que se debe poder ver acá. A ver, voy a abrir aquí una ventana cualquiera para que veamos a ver si está el Hexaflex y se hagan una idea de qué diablos estoy hablando. Rápidamente. Sí, aquí hay uno. Voy a intentar mostrar uno grandecito para que se pueda ver. No sé si están viendo mi pantalla, creería que sí. A ver, uno que se vea más o menos grande porque es que si no se va a ver muy chiquitito. A ver, quizás este. Voy a intentar aquí abrirlo para que se vea. Ya, perfecto. Ay, pero este es un idioma demasiado extraño para mí. Este no me sirve. Este por lo menos en inglés. Aquí está. Este está en inglés, perfecto. Me sirve. Aprobado. Listo. Este, por ejemplo, es el Hexaflex. ¿Listo? Que básicamente nos va a hablar de 6 procesos importantes que se van a dar en la terapia de aceptación y compromiso. ¿Listo? Aceptación, estar en el momento presente, valores, acción comprometida, el yo como contexto, la difusión cognitiva. ¿Listo? Todos estos procesos juntos activados van a generar algo que desde ese modelo se llama la flexibilidad cognitiva. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, estar en el presente va a funcionar con la activación de relaciones de tiempo, ¿sí? Relaciones temporales, espaciales y temporales, ¿sí? Yo, aquí y ahora. El yo como contexto, esto va a activar marcos deícticos. El marco de valores, ¿listo? Este se puede trabajar con muchos, con marcos jerárquicos, bueno, puede tener muchas relaciones, equivalencias. La difusión, por ejemplo, normalmente la trabajamos con relaciones de coordinación, oposición, distinción. O sea, básicamente esto está en todo, ¿sí? O sea, cada uno de estos elementos del Hexaflex, por ejemplo, que son los elementos de ACT, nos va a permitir desarrollar una fase dentro del proceso terapéutico. Es algo muy superficial, pues porque, pues no, digamos, esto es un tema muy largo. O sea, yo estudié muchos años de maestría y no alcancé a ver todo lo que se puede ver de ACT. Listo. Profe, esta teoría la podemos estudiar desde 2 puntos de vista. Es el caso de la naturaleza operante del comportamiento relacional derivado del comportamiento relacional derivado y el lenguaje y la cognición. Yo diría que
diré que hay mucho más que dos puntos de vista. O sea, si te refieres, no sé si te refieres al conductismo como tal, en general, pero hablábamos en el momento que hay muchos tipos de conductismo. Pero si te refieres específicamente a la teoría de marcos relacionales, yo les mencionaba al principio de la conversación que es una teoría post-skinneriana. No son cosas diferentes. Los principios son los mismos. ¿Listo? Todo hace parte de lo mismo. Todo explica la forma en la que aprendemos. Listo, no se nos acabó el tiempo, no podemos profundizar mucho más en estas cuestiones. Sin embargo, pues estaremos muy atentas a cualquier inquietud que ustedes tengan a través del foro de acompañamiento permanente. ¿Listo? Yo espero haber clarificado algunos de los elementos para que tengan insumos en la elaboración de las actividades que tienen para esta semana. Listo, chicos. Feliz noche. Espero que descansen y nos vemos en una futura oportunidad.